En los ominosos cielos sobre Europa, mientras se acumulaban las nubes de tormenta de la Segunda Guerra Mundial, se cernía un símbolo de miedo y destrucción: la Luftwaffe, la formidable fuerza aérea de la Alemania nazi. Fundada en 1935, bajo la amenazante sombra de Hermann Göring, este coloso aéreo jugó un papel fundamental en las tácticas de Blitzkrieg que barrieron el continente, pero fue en los cielos sobre ciudades como Londres, durante el angustioso periodo del Blitz, en 1940, donde la Luftwaffe dejó su huella más indeleble y despiadada. Imagina el ensordecedor rugido de los cazas Messerschmitt y los bombarderos Heinkel mientras llovían fuego y azufre, convirtiendo la noche en día con sus cargas incendiarias. La Luftwaffe, en su incansable búsqueda de dominio, no solo bombardeó objetivos militares, sino que también desató el terror sobre poblaciones civiles. Más de 20.000 civiles perecieron bajo el incesante bombardeo. Ciudades se desmoronaron bajo su ira. Coventry y Londres, incluyendo la icónica Catedral de San Pablo, fueron envueltas en llamas y escombros. Más allá de las costas de Gran Bretaña, la sombra de la Luftwaffe se extendió a España durante la Guerra Civil Española. El bombardeo de Guernica, el 26 de abril de 1937, se erige como un sombrío testimonio de su crueldad. Este ataque no provocado a un objetivo no militar resultó en cientos de muertes civiles, una tragedia inmortalizada en la inquietante pintura de Pablo Picasso, Guernica. La insensibilidad de la Luftwaffe se manifestó aún más en su trato a los pilotos capturados de la Real Fuerza Aérea. Contrariamente a la Convención de Ginebra, muchos fueron ejecutados o enviados a notorios campos de prisioneros de guerra como Stalag Luft III, conocido por el Gran Escape de marzo de 1944, donde 76 aviadores audazmente huyeron, aunque la mayoría fueron recapturados y 50 ejecutados. Como Adolf Galland, un famoso as de combate de la Luftwaffe, una vez reflexionó con una mezcla de orgullo y remordimiento: luchamos, sangramos, bajo la misma ilusión de que éramos los amos de los cielos. Estas palabras capturan conmovedoramente el espíritu conflictivo de los pilotos de la Luftwaffe, quienes, a pesar de sus habilidades y valentía, fueron en última instancia instrumentos en una guerra de horror y destrucción sin precedentes. Únete a nosotros mientras profundizamos en los escalofriantes detalles de su reinado de terror, explorando las profundidades de la desesperación y las alturas del coraje. Bienvenido al diario de Julio César. El halcón ascendente, el auge y transformación de la Luftwaffe. La Luftwaffe, un nombre sinónimo de proeza aérea, surgió no solo como una fuerza militar, sino también como un símbolo de innovación y estrategia en los tumultuosos cielos del siglo XX temprano a mediados. Su inicio, evolución y eventual papel en la Segunda Guerra Mundial ilustran un viaje marcado por saltos tecnológicos, reinvenciones tácticas e implicaciones históricas profundas. Las raíces de la Luftwaffe se pueden rastrear hasta las secuelas de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles en 1919 impuso estrictas prohibiciones sobre la capacidad de Alemania de mantener una fuerza aérea. Sin embargo, las semillas de la desobediencia y el ingenio ya estaban sembradas. De manera clandestina, Alemania comenzó a reconstruir sus capacidades aéreas, utilizando instalaciones en la Unión Soviética para entrenar pilotos y desarrollar aviones en secreto. Este periodo estuvo marcado por una mezcla de subterfugio e innovación, sentando las bases para lo que se convertiría en una formidable fuerza aérea. El nacimiento oficial de la Luftwaffe llegó en 1935, bajo el auspicio del régimen nazi. Hermann Göring, un piloto condecorado de la Primera Guerra Mundial y oficial nazi influyente, jugó un papel crucial en su establecimiento. La Luftwaffe rápidamente se convirtió en una piedra angular de los planes de rearme de Hitler, creciendo a un ritmo que asombró al mundo. Para 1939, la Luftwaffe había crecido a casi 4.000 aviones, incluyendo el formidable bombardero Heinkel G-111, que jugó un papel clave en las tácticas de Blitzkrieg. El Messerschmitt Bf-109, un símbolo del poder de la Luftwaffe, se convirtió en uno de los aviones de combate más producidos en la historia, con más de 33.000 unidades construidas. Los primeros años de la Segunda Guerra Mundial vieron el cenit de la Luftwaffe.
Su doctrina de Blitzkrieg, o guerra relámpago, demostró la efectividad devastadora del poder aéreo combinado con fuerzas terrestres de rápido movimiento. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 mostró su efectividad devastadora. El bombardero en picado Stuka, con su característico sirena ululante, se convirtió en un símbolo de terror y precisión. Polonia cayó en semanas y en 1940 Francia sucumbió en solo 6 semanas, en parte debido a la superioridad aérea implacable de la Luftwaffe. Sin embargo, fue en la Batalla de Gran Bretaña, en 1940, donde la Luftwaffe enfrentó su primer gran revés. A pesar de superar en número a la RAF, la Luftwaffe no logró alcanzar la supremacía aérea. El uso estratégico del radar por parte de la RAF y la resistencia de pilotos como Douglas Bader, quien a pesar de perder ambas piernas en un accidente de vuelo antes de la guerra, se convirtió en un as de la aviación, cambió el curso de la guerra. La famosa cita de Winston Churchill, «Nunca en el campo del conflicto humano tanto se debió por tantos a tan pocos», describió adecuadamente la heroica defensa de la RAF. A medida que la guerra avanzaba, la Luftwaffe se encontró estirada en múltiples frentes. La invasión de la Unión Soviética en 1941, la Operación Barbarroja, vio éxitos iniciales. Pero las vastas distancias, el clima severo y la resistencia de las fuerzas soviéticas erosionaron gradualmente la efectividad de la Luftwaffe. Notablemente, la batalla de Stalingrado, en 1942, fue un recordatorio brutal de la sobreextensión de la Luftwaffe, donde a pesar de entregar miles de toneladas de suministros, no pudo prevenir el cerco y eventual rendición de las fuerzas alemanas. Tecnológicamente, la Luftwaffe continuó innovando. La introducción del Messerschmitt. Me-262, el primer avión de combate a reacción operativo del mundo, en 1944, capaz de velocidades de hasta 540 millas por hora, fue un avance significativo. Sin embargo, fue muy poco, muy tarde. Las campañas de bombardeo aliadas combinadas, notablemente las fuerzas aéreas del Ejército de los Estados Unidos de día y la RAF de noche, comenzaron a pasar factura a la industria alemana y a la capacidad de la Luftwaffe de reponer sus pérdidas. Para 1945, la Luftwaffe era una sombra de lo que fue. La escasez de combustible, aviones y pilotos capacitados, junto con el implacable avance aliado, había disminuido significativamente su capacidad. Los últimos meses de la guerra vieron a la Luftwaffe participar en tácticas desesperadas, incluyendo el uso del Volkssturm, una milicia compuesta por hombres mayores y niños, en un intento inútil de detener la marea. Alas del Reich. Avances pioneros en la tecnología de aviones de la Luftwaffe. Durante los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe se situó a la vanguardia de la tecnología de aviación, introduciendo aviones que no solo eran maravillas de la ingeniería, sino también precursores de una nueva era en la guerra aérea. El desarrollo de estos aviones por parte de la Luftwaffe estuvo impulsado por una búsqueda incansable de superioridad en los cielos, resultando en algunos de los aviones de guerra más icónicos y avanzados de la época. El Messerschmitt Bf 109 no era solo un caza, era un símbolo de la fuerza de la Luftwaffe. Primer vuelo en 1935 y presentado en 1937, se convirtió en uno de los cazas más avanzados de su tiempo. El diseño del Bf 109, con un motor Daimler-Benz DB 601, le permitía alcanzar velocidades de hasta 640 km/h, 398 mph. Adolf Galland, un destacado as de la Luftwaffe, dijo famosamente sobre el Bf 109: «Era como si un ángel te estuviera empujando». El Focke-Wulf F-Wulf 190, introducido en 1941, fue un testimonio de la ingeniería alemana. Su motor radial BMW 801 era una desviación de los motores en línea comúnmente utilizados en los cazas alemanes. Esto le dio al FV-190 un aumento significativo de potencia, especialmente a altitudes más bajas. Su introducción en el frente occidental a finales de 1941 proporcionó un rudo choque a la RAF, ya que superaba en rendimiento a los Spitfires de esa época. Kurt Tank, su diseñador, había creado un avión versátil y formidable que sirvió en múltiples roles durante la guerra.
El Junkers Ju-87 Stuka, con sus distintivas alas de gaviota y su sirena ululante, se convirtió en un ícono de los primeros años de la guerra. Su primera prueba de combate fue durante la Guerra Civil Española en 1936, donde demostró su efectividad en el bombardeo en picado. El impacto psicológico de su sirena, diseñada para infundir miedo, fue tanto un arma como las bombas que lanzaba. Su precisión era inigualable en ese momento, convirtiéndolo en un jugador clave en la estrategia de Blitzkrieg. El Heinkel GE-111, inicialmente diseñado como un avión de pasajeros civil a principios de los años 30, fue rápidamente adaptado para uso militar. Fue el bombardero mediano principal de la Luftwaffe durante las etapas iniciales de la Segunda Guerra Mundial. Capaz de transportar hasta 2.000 kilogramos, 4.400 libras, de bombas, jugó un papel crucial en campañas desde el bombardeo de Varsovia en 1939 hasta la Batalla de Gran Bretaña en 1940. Su diseño distintivo, con una cabina de estilo invernadero pionera, lo hizo uno de los bombarderos más reconocibles de la guerra. El Messerschmitt Me-262 representó un salto cuántico en la tecnología de aviación. Primer vuelo bajo potencia de jet en 1942 e introducido en 1944, fue el primer avión de caza operacional impulsado por jet. Su velocidad y armamento, incluyendo 4 cañones Mk-108 de 30 mm, lo convirtieron en un adversario formidable. El diseño de Willy Messerschmitt era tan avanzado que influyó en el desarrollo de aviones a reacción mucho después de la guerra. Aunque su impacto fue limitado por la implementación tardía y problemas logísticos, marcó el amanecer de la era del jet. El Messerschmitt Me-163 Comet, impulsado por cohete e introducido en 1944, fue otro ejemplo del espíritu innovador de la Luftwaffe. Diseñado por Alexander Lippisch, este interceptor fue el avión más rápido de la guerra, alcanzando velocidades de más de 1000 km/h, 621 mph. Su uso operativo fue limitado y arriesgado, pero demostró la disposición de Alemania a empujar los límites del diseño de aviones convencionales. Ases en lo alto, crónicas de la élite de la Luftwaffe. Los ases de la Luftwaffe de la Segunda Guerra Mundial fueron más que pilotos. Eran maestros del cielo, cuyas hazañas aéreas se convirtieron en leyenda. Sus historias están entrelazadas con habilidad extraordinaria, brillantez táctica y una incansable búsqueda de la victoria. Entre ellos, Erich Hartmann, apodado el Diablo Negro por sus adversarios soviéticos, destaca como el as de combate más exitoso en la historia de la guerra aérea. La carrera de Erich Hartmann es una saga de habilidad extraordinaria y determinación implacable. Nacido en 1922, Hartmann se unió a la Luftwaffe en 1940 y rápidamente se estableció como un piloto formidable. Volando el Messerschmitt Bf-109, logró su primera victoria aérea en noviembre de 1942. Desde entonces, su número de aeronaves enemigas derribadas aumentó meteóricamente. La técnica de Hartmann era única. Prefería acercarse mucho a su objetivo antes de disparar, asegurando una alta probabilidad de derribo. Su increíble récord de 352 derribos confirmados, logrados en 1.404 misiones de combate, sigue siendo inigualable hasta hoy. La famosa cita de Hartmann: "Nunca sentí que derribé un avión, solo disparé a un pedazo de equipo, solo estaba haciendo mi deber", refleja su enfoque profesional hacia la sombría tarea del combate aéreo. Hartmann fue hecho prisionero por los soviéticos al final de la guerra y no fue liberado hasta 1955. Su legado es una mezcla de proeza aérea y las crudas realidades de la guerra. Gerhard Barkhorn, solo superado por Hartmann, logró 301 victorias en su carrera. Nacido el 20 de marzo de 1919 en Königsberg, sirviendo en el Frente Oriental, Barkhorn voló el Focke-Wulf FW-190 y el Messerschmitt Bf-109. Su carrera de vuelo estuvo marcada por una combinación de habilidad y paciencia con sus victorias acumuladas a lo largo de varios años. La declaración de Barkhorn, "Tuve que hacer mi deber como piloto de combate", refleja el sentido estoico del deber que caracterizó a muchos de estos pilotos.
Günter Rall, con 275 victorias aéreas, fue otra figura notable. Logró su impresionante número en poco más de 600 misiones de combate, principalmente en el frente oriental. La habilidad de Rall como piloto se complementó con sus cualidades de liderazgo, que lo vieron comandar varias salas de combate. Su notable regreso, después de romperse la espalda en un accidente en 1941, solo para volver a volar y continuar su racha de victorias, es un testimonio de su tenacidad. La perspectiva de Rall sobre su experiencia se captura en sus palabras. Luchamos por nuestros seres queridos, por nuestra supervivencia y en defensa de nuestra patria. Werner Mölders fue un pionero entre los ases de combate. Nacido el 18 de marzo de 1913 en Gelsenkirchen, Mölders fue instrumental en el desarrollo de la formación en dedo de 4, una táctica que mejoró tanto la capacidad ofensiva como la seguridad defensiva. Sus 115 victorias fueron notables para su época. Mölders, quien una vez dijo: «Lo que he logrado no se debe a mi habilidad como piloto, sino a mi coraje personal», murió en un accidente aéreo en 1941, dejando un legado de innovación táctica. Hans Joachim Marseille, el astro de África, era famoso por su éxito extraordinario contra los británicos en el norte de África. Nacido el 13 de diciembre de 1919 en Berlín, Marseille era un piloto que combinaba tácticas agresivas con una personalidad extravagante. Sus 158 victorias, logradas con una puntería notable, fueron testimonio de su habilidad. Marseille, conocido por decir: «Veo y disparo, esa es mi manera», murió trágicamente en un accidente aéreo en 1942. Velados en el secreto, la búsqueda de la Luftwaffe por el poder experimental. En los anales de la Segunda Guerra Mundial, las armas secretas y los proyectos de aviones experimentales de la Luftwaffe destacan como un testimonio de la innovación bajo presión. A pesar de las limitaciones de la guerra, ingenieros y científicos alemanes se embarcaron en proyectos ambiciosos para desarrollar armamento avanzado y aviones, algunos de los cuales estaban muy adelantados a su tiempo. Uno de los proyectos más intrigantes fue el Horten Ho 229, a menudo considerado como precursor de la tecnología moderna de sigilo. Diseñado por los hermanos Horten, Reimar y Walter, el Ho 229 era un avión de ala volante, notable por su diseño de cuerpo-ala integrado que le daba una apariencia distintiva, casi futurista. El primer prototipo voló en 1944 y mostró promesa con su baja firma de radar y alta velocidad, impulsado por dos motores a reacción Junkers Jumo 004. Aunque nunca vio combate, el Ho 229 fue un avance en el diseño aerodinámico y tenía el potencial de impactar significativamente en la guerra aérea si se hubiera desarrollado antes. Reimar Horten una vez reflexionó: «Nuestra ala volante no era solo una entre muchas. Fue la primera en volar y voló». Otro proyecto notable fue el Messerschmitt Me-262, el primer avión de caza operativo del mundo impulsado por jet. Primer vuelo en 1942 e introducido en 1944, representó un avance tecnológico importante, con velocidades que alcanzaban hasta 870 km/h, 540 mph, era significativamente más rápido que cualquier avión de pistón aliado. El Me-262 estaba equipado con 4 cañones Mk-108 de 30 mm y también podía llevar cohetes o bombas, lo que lo convertía en un adversario formidable. Sin embargo, su introducción tardía y los desafíos del mantenimiento de motores a reacción limitaron su impacto en la guerra. Adolf Galland, un famoso general de la Luftwaffe, criticó esta decisión diciendo: «Era como si un águila hubiera sido convertida en un arado». La Luftwaffe también se aventuró en el vuelo impulsado por cohetes con el Messerschmitt Me-163 Comet, el único avión de caza impulsado por cohetes que ha sido operativo. Diseñado por Alexander Lippisch, su primer vuelo motorizado fue en 1941 y entró en servicio en 1944. El Me-163 era increíblemente rápido, alcanzando velocidades de más de 1000 km/h, 621 mph, pero estuvo plagado de numerosos problemas prácticos,
incluyendo una capacidad de combustible limitada y altas velocidades de aterrizaje, lo que lo convirtió en un avión arriesgado para los pilotos. Werner Baumgart, uno de sus pilotos de prueba, describió volar el Comet como montar en una bola de cañón. El arado AR-234 Blitz, relámpago, fue otro diseño revolucionario. Como el primer bombardero operativo impulsado por jet, voló por primera vez en 1943 y entró en servicio en 1944. Con su capacidad para superar a los cazas de pistón de la época, el AR-234 se utilizó para misiones de reconocimiento y bombardeo. Su versatilidad y velocidad fueron impresionantes, pero como muchos de los proyectos avanzados de la Luftwaffe, estuvo limitado por la etapa tardía de la guerra y números de producción limitados. Su piloto, Erich Sommer, notó su potencial afirmando: «Era el sueño de un piloto, rápido y poderoso». El Heinkel G-162 Volksjäger, cazador del pueblo, fue un último esfuerzo para cambiar el curso de la guerra. Un caza a reacción con un fuselaje de madera para ahorrar en materiales estratégicos, fue diseñado para ser lo suficientemente simple como para la producción en masa por mano de obra semi-calificada. Primer vuelo en diciembre de 1944, el G-162 era notablemente ágil, pero su desarrollo apresurado condujo a varios problemas operativos. Heinkel mismo comentó: «Era un avión pegado y atornillado juntos a toda prisa». Más allá de estos aviones, la Luftwaffe experimentó con varias otras tecnologías, incluyendo misiles guiados y sistemas avanzados de defensa antiaérea. El Fritz X, uno de los primeros municiones guiadas de precisión, se utilizó efectivamente contra barcos aliados en el Mediterráneo. El desarrollo de los misiles tierra-aire Wasserfall y Rheintochter fue otro intento de contrarrestar la creciente superioridad aérea aliada, aunque estos proyectos no alcanzaron el estado operativo antes del fin de la guerra. Alas y voluntades. La historia no contada de las mujeres en la Luftwaffe. En la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, el papel de las mujeres en la Luftwaffe a menudo sigue siendo un capítulo menos explorado. Mientras que la imagen tradicional de la Luftwaffe es dominada por hombres, las mujeres desempeñaron roles significativos y variados dentro de esta rama del ejército alemán, desde funciones de apoyo hasta ser pioneras aviadoras. La dependencia de la Luftwaffe en las mujeres creció significativamente a medida que avanzaba la guerra. Las mujeres fueron enlistadas para varios roles de apoyo, incluyendo asistentes en unidades antiaéreas, conocidas como ayudantes de flak, operadoras de señales y en el mantenimiento y reparación de aviones. Sus contribuciones no fueron solo auxiliares, sino esenciales, particularmente cuando la fuerza laboral masculina se agotó debido a las demandas de la guerra. Solo en Berlín, las mujeres constituían una parte sustancial de las unidades antiaéreas para 1943. Estas mujeres trabajaron incansablemente, a menudo bajo condiciones duras y peligrosas, demostrando su valía en un ambiente tradicionalmente dominado por hombres. Una de las figuras más prominentes que simboliza la participación de las mujeres en la Luftwaffe fue Hannah Reitsch, una de las pilotos de pruebas más celebradas de la Alemania nazi. Nacida el 29 de marzo de 1912 en Hirschberg, Silesia, Reitsch fue una pionera en un campo dominado por hombres. Su carrera de vuelo comenzó en la década de 1930 y pronto se hizo conocida por su habilidad y audacia. Durante la guerra, Reitsch participó en la prueba de algunos de los aviones más innovadores y peligrosos de la Luftwaffe, incluyendo el cohete propulsado Messerschmitt Me-163 Comet y la bomba voladora Kimbe 1. En reconocimiento a sus contribuciones, fue galardonada con la Cruz de Hierro de primera clase, un honor raro para una mujer en esa época. Sin embargo, el legado de Reitsch es complejo. Una nazi comprometida y admiradora de Hitler, sus logros en la aviación fueron ensombrecidos por su asociación con el régimen. Su cita: «Fue el tiempo más hermoso de mi vida. Aquellos que nos llaman traidores no entienden el amor que nos une a la patria», refleja su inquebrantable lealtad a la Alemania nazi. Melita Schenk, Gräfin von Stauffenberg, otra figura notable, fue una ingeniera aeronáutica y piloto de pruebas.
Realizó peligrosas pruebas de bombardeo en picado, contribuyendo al desarrollo de los aviones de la Luftwaffe. A pesar de ser de ascendencia judía parcial, las habilidades de aviación de von Stauffenberg fueron tan valoradas que se le otorgó un estatus ario honorario. Realizó más de 2.500 vuelos de prueba, demostrando una valentía y habilidad notables. Su muerte en 1945, cuando su avión fue derribado, fue un recordatorio marcado de los peligros que estas mujeres enfrentaron. Después de la guerra, las contribuciones de estas mujeres en gran parte se desvanecieron en el olvido. La disolución de la Luftwaffe y el estigma asociado con el régimen nazi significaron que sus historias rara vez se contaron. Sin embargo, los roles que desempeñaron, desde apoyar operaciones en tierra hasta probar aviones de vanguardia, fueron integrales para el esfuerzo de guerra de la Luftwaffe. Sombras en los cielos, la Luftwaffe y el legado de la controversia. La Luftwaffe, un instrumento clave del poder militar de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo envuelta en una serie de controversias morales y legales, incluyendo acusaciones de crímenes de guerra. Estos asuntos siguen siendo una parte compleja y polémica de su legado, reflejando los aspectos más oscuros de la guerra aérea y los dilemas éticos más amplios de la guerra. En la vanguardia de estas controversias estuvo la participación de la Luftwaffe en campañas de bombardeo estratégico que a menudo tenían como objetivo áreas civiles, planteando preguntas sobre la distinción entre objetivos militares y civiles en tiempos de guerra. El Blitz, una campaña de bombardeo sostenida contra ciudades británicas desde 1940 hasta 1941, fue un claro ejemplo del impacto de la estrategia de la Luftwaffe en los civiles. Londres, sometida a 57 noches consecutivas de bombardeo, sufrió aproximadamente 20.000 muertes de civiles. La destrucción de ciudades históricas como Coventry el 14 de noviembre de 1940, donde un devastador ataque aéreo causó una destrucción generalizada, ejemplificó la naturaleza indiscriminada de los bombardeos de la Luftwaffe. El primer ministro británico Winston Churchill, en respuesta al Blitz, declaró famosamente: «Él, Hitler, ha sembrado el viento y cosechará el torbellino». A pesar de tal devastación, el Blitz a menudo se cita como un factor que fortaleció la resolución británica en lugar de disminuirla. Otra controversia significativa involucró el papel de la Luftwaffe en el frente oriental, particularmente en la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, en 1941, vio a la Luftwaffe participar en extensos bombardeos de ciudades soviéticas e infraestructura, contribuyendo al inmenso sufrimiento civil. La participación de la Luftwaffe en el sitio de Leningrado, que resultó en la muerte de más de 1 millón de civiles debido al hambre y bombardeo, es uno de los episodios más trágicos de esta campaña. La escala y brutalidad de las operaciones en el frente oriental han llevado a debates sobre el alcance de la complicidad de la Luftwaffe en los crímenes de guerra cometidos en la región. La Luftwaffe también enfrentó acusaciones con respecto a su trato a los aviadores enemigos capturados. Hubo casos en los que el personal de la Luftwaffe estuvo implicado en el maltrato y asesinato de pilotos aliados derribados. Tales actos violaban las estipulaciones de la Convención de Ginebra respecto al tratamiento de prisioneros de guerra. Un incidente notable fue el asesinato de 50 oficiales de la Real Fuerza Aérea que habían participado en el gran escape de Stalag Luft 3 en 1944. Aunque la participación directa del personal de la Luftwaffe en estos asesinatos no se estableció, el incidente resaltó la naturaleza brutal de la guerra y las líneas borrosas de responsabilidad y rendición de cuentas. El alto mando de la Luftwaffe, incluido Hermann Göring, a menudo mantuvo una postura de desapego de tales acciones, con Göring declarando famosamente: «No sé nada, no veo nada, no oigo nada». El apoyo de la Luftwaffe a operaciones como el bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española en 1937, llevado a cabo por su Legión Cóndor, también manchó su reputación. El ataque a la ciudad vasca, que involucró bombardeos y ametrallamientos generalizados de objetivos civiles, fue uno de los primeros bombardeos aéreos en ganar infamia internacional y fue inmortalizado en la pintura Guernica de Pablo Picasso. Este incidente presagiaba el potencial destructivo de la guerra aérea contra poblaciones civiles. Además,
hubo complejidades dentro de las propias filas de la Luftwaffe. Mientras que muchos miembros eran fervientes partidarios del régimen nazi, otros no estaban tan alineados ideológicamente. Figuras como Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, y Adolf Galland, un respetado as de combate, encarnaban estas contradicciones. Göring, un destacado funcionario nazi, fue condenado por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. En contraste, Galland, conocido por su profesionalismo y destreza en combate, a menudo chocaba con el liderazgo nazi sobre la estrategia militar y no fue implicado en crímenes de guerra. Trueno contra las águilas, el arsenal antiaéreo aliado de la Segunda Guerra Mundial. En el vasto teatro de la Segunda Guerra Mundial, los aliados enfrentaron un desafío desalentador: contrarrestar a la formidable Luftwaffe, la Fuerza Aérea de Alemania. Para proteger ciudades, fábricas y tropas del asalto aéreo, una variedad diversa de armas antiaéreas se convirtió en una parte integral del arsenal aliado. Esta narrativa explora las armas antiaéreas clave que desempeñaron un papel crítico en atenuar la ventaja de la Luftwaffe. El cañón antiaéreo británico de 3.7 pulgadas, introducido en 1938, se erigió como un símbolo de desafío. Durante el implacable Blitz de la Luftwaffe, desde el 7 de septiembre de 1940, estos cañones, estacionados en ciudades clave como Londres, Birmingham y Liverpool, eran una vista común. Su impacto fue medible. En la noche del 10 de mayo de 1941, fueron instrumentales en interrumpir un masivo ataque sobre Londres, derribando numerosos bombarderos alemanes. Como dijo un londinense, el sonido del AK era nuestra canción de cuna. Esta frase captura la mezcla de miedo y tranquilidad que proporcionaban los cañones. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos desarrolló el cañón antiaéreo M1 de 90 milímetros. Entrando en servicio en 1943, esta arma combinaba una alta velocidad inicial con un alcance de más de 30.000 pies, haciéndola una herramienta efectiva contra bombarderos de gran altitud. La adaptabilidad del M1 lo vio montado en barcos y utilizado como arma antitanque, mostrando la versatilidad exigida por la naturaleza multifacética de la guerra. El general Dwight D. Eisenhower, reflexionando sobre su importancia, declaró: «El poder rápido y seguro del fuego antiaéreo es lo que nos separa del dominio del enemigo en el aire». Otra pieza clave en el arsenal aliado fue el cañón antiaéreo Bofors de 40 milímetros. Un diseño sueco adoptado tanto por las fuerzas británicas como estadounidenses, el Bofors se hizo famoso por su fiabilidad y capacidad de fuego rápido. Desplegado tanto en tierra como en mar, llenó el vacío entre las ametralladoras de menor calibre y las piezas de artillería más grandes, enfrentando efectivamente a aeronaves de bajo vuelo y bombarderos en picado. Durante la batalla de Midway, en junio de 1942, estos cañones jugaron un papel crítico en la defensa contra ataques aéreos japoneses, contribuyendo a una victoria estadounidense decisiva. Los aliados también dependieron en gran medida de armas de menor calibre, como el cañón Oerlikon de 20 milímetros. Rápido y maniobrable, el Oerlikon era favorito a bordo de buques navales y en roles terrestres, proporcionando una última línea de defensa contra ataques rasantes y de bajo nivel. Pero la defensa antiaérea no era solo cuestión de hardware. El radar, una tecnología revolucionaria, jugó un papel crucial. El sistema de radar Chain-Home británico, operativo para 1939, proporcionó una advertencia temprana de incursiones entrantes, permitiendo que las baterías antiaéreas se desplegaran y coordinaran de manera más efectiva. Esta ventaja tecnológica fue un cambio de juego, despojando a la Luftwaffe del elemento de sorpresa. Sir Winston Churchill, en tributo a esta maravilla tecnológica, dijo: «La pantalla del radar fue el escudo y la espada». Los relatos históricos a menudo destacan los valientes esfuerzos de las tripulaciones antiaéreas durante importantes ataques aéreos. Por ejemplo, durante el feroz ataque de la Luftwaffe a Malta en 1942, las defensas antiaéreas de la isla, a pesar de estar en gran desventaja numérica, lograron infligir pérdidas sustanciales en las aeronaves alemanas e italianas, ganando a Malta el apodo de la isla fortaleza. Estos sistemas antiaéreos, aunque cruciales, no eran infalibles.
La introducción por la Luftwaffe de aviones a reacción como el Messerschmitt Me-262 trajo nuevos desafíos, ya que estos aviones más rápidos a menudo volaban a velocidades y altitudes que desafiaban los límites de la tecnología antiaérea existente. El general Eisenhower, reflexionando sobre la importancia de la defensa aérea, una vez comentó: «Los artilleros han sido los defensores firmes y constantes de la infantería en esta guerra. Este sentimiento encapsula el papel integral que las unidades antiaéreas jugaron en el esfuerzo de guerra de los aliados». Rivales aéreos, la Luftwaffe y las fuerzas aéreas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial presenció una colosal lucha en los cielos, donde la Luftwaffe y las fuerzas aéreas aliadas se enfrentaron, cada una aportando estrategias, aviones y niveles de efectividad distintos. Este contraste en tácticas y tecnología de guerra aérea jugó un papel fundamental en la configuración del resultado del conflicto. Las fuerzas aéreas aliadas, compuestas principalmente por la Real Fuerza Aérea y las fuerzas aéreas del Ejército de los Estados Unidos, evolucionaron sus estrategias a lo largo de la guerra. La RAF, bajo el liderazgo de figuras como Sir Arthur Harris, quien famosamente declaró: «Los nazis entraron en esta guerra bajo la ilusión bastante infantil de que iban a bombardear a todos los demás, y nadie iba a bombardearlos a ellos». Adoptó el bombardeo estratégico, apuntando a los centros industriales alemanes y la infraestructura civil en un esfuerzo por paralizar la máquina de guerra nazi. El bombardero Avro Lancaster, introducido en 1942, se convirtió en un símbolo de esta estrategia, capaz de entregar bombas Grand Slam que pesaban 22.000 libras. El B-17 Flying Fortress de la UCIEF, con su debut en 1935, y el B-24 Liberator, introducido en 1941, fueron centrales en las campañas de bombardeo diurno sobre Alemania, interrumpiendo significativamente la industria y la infraestructura alemanas. La Batalla de Gran Bretaña, en 1940, fue un momento definitorio en la guerra aérea. El objetivo de la Luftwaffe de ganar la superioridad aérea sobre Inglaterra se encontró con una resistencia firme de la RAF. Equipada con el Hawker Hurricane y el Supermarine Spitfire, la RAF repelió con éxito los ataques de la Luftwaffe. El Spitfire, en particular, se convirtió en un ícono de la resiliencia británica, igualando o superando al Bf-109 en combate. La batalla demostró la importancia de la tecnología del radar, un área en la que los aliados tenían ventaja, y la criticidad de luchar sobre territorio amigo, lo que permitió a la RAF reabastecerse de combustible, rearmarse y volver a la lucha rápidamente. En el frente oriental, la Luftwaffe se enfrentó a la vasta fuerza aérea soviética. Inicialmente sufrieron grandes pérdidas, pero los soviéticos mejoraron gradualmente tanto en la calidad de los aviones como en las tácticas. Aviones soviéticos como el Yakovlev Yak-3 y el Ilyushin Il-2 Sturmovik, aunque menos sofisticados que sus homólogos alemanes, eran robustos y efectivos en sus respectivos roles de caza y ataque terrestre. La entrada de los Estados Unidos en la guerra trajo cambios significativos. Los cazas de escolta de largo alcance de la USAF, particularmente el P-50 y uno Mustang, abordaron una brecha crucial en la estrategia de los aliados. El Mustang, con su excepcional alcance y rendimiento, proporcionó protección vital para las incursiones de bombardeo en lo profundo del territorio alemán, reduciendo significativamente las pérdidas. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, supuestamente dijo al ver los Mustangs sobre Berlín: «Supe entonces que la guerra estaba perdida». El declive de la Luftwaffe y el ascenso de las fuerzas aéreas aliadas fueron influenciados por varios factores. El enfoque inicial de la Luftwaffe en el apoyo táctico de corto alcance limitó sus capacidades de bombardeo estratégico, una brecha que los aliados explotaron. Además, la capacidad industrial superior de los aliados permitió avances rápidos en la tecnología y producción de aviones. Innovaciones como el bombardeo guiado por radar, introducido por los aliados, inclinaron aún más la balanza. Esta ventaja tecnológica se ejemplificó en el desarrollo de las contramedidas de radar británicas Window y el sistema de radar estadounidense H-2X. Enfrentamiento en las nubes. La lucha de la Luftwaffe
en la Batalla de Gran Bretaña. La Batalla de Gran Bretaña, un conflicto aéreo crítico de la Segunda Guerra Mundial, que duró desde julio hasta octubre de 1940, fue un dramático enfrentamiento entre la Luftwaffe y la Real Fuerza Aérea Británica. Comandada por Hermann Göring, la Luftwaffe emprendió esta campaña con una flota robusta, incluyendo el Messerschmitt Bf 109 y el Heinkel G 111, esperando una victoria rápida. Su estrategia inicial se centró en los aeródromos británicos y las estaciones de radar, con el objetivo de debilitar las capacidades defensivas de la RAF en preparación para la Operación León Marino, la invasión planeada de Gran Bretaña. En los primeros días de la batalla, la Luftwaffe parecía estar cumpliendo su objetivo. Los aeródromos de la RAF, especialmente en el sureste de Inglaterra, enfrentaron un bombardeo implacable. El 13 de agosto de 1940, conocido como el Día del Águila, la Luftwaffe lanzó un asalto masivo, marcando el comienzo de una ofensiva a gran escala. Sin embargo, la resistencia de la RAF, volando Hurricanes y Spitfires, gradualmente comenzó a desafiar el dominio de la Luftwaffe. Los pilotos británicos, aunque superados en número, estaban luchando sobre su patria, dándoles una ventaja estratégica. Hugh Dowding, el jefe del comando de cazas de la RAF, gestionó estratégicamente sus recursos limitados, enfocándose en respuestas rápidas y dirigidas a los ataques alemanes. El día más duro, el 18 de agosto de 1940, marcó un punto de inflexión significativo. Ese día presenció un combate aéreo intenso, con ambos lados sufriendo pérdidas sustanciales. La Luftwaffe perdió alrededor de 69 aeronaves y la RAF 68. El enfoque de la Luftwaffe en aeródromos e instalaciones de radar, aunque inicialmente exitoso, no fue tan decisivo como se anticipaba. La determinación de la RAF quedó encapsulada en las famosas palabras de Churchill: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos». El error estratégico de la Luftwaffe quedó en claro enfoque tras el bombardeo accidental de Londres el 24 de agosto de 1940 y la consecuente represalia de bombardeo de Berlín por parte de la RAF. La encolerizada directiva de Hitler de bombardear Londres, un cambio de objetivos militares a civiles, marcó el comienzo del Blitz. Este cambio alivió inadvertidamente la presión sobre los aeródromos de la RAF, permitiéndoles recuperarse y reconstruirse. El bombardeo de Londres, aunque causó importantes bajas civiles y daños, no logró el objetivo estratégico de quebrar la moral británica. En cambio, galvanizó la resistencia británica, un sentimiento reflejado en el discurso de Churchill: «Hitler sabe que tendrá que rompernos en esta isla o perder la guerra». La Luftwaffe enfrentó desafíos tácticos a medida que avanzaba la batalla. El alcance limitado de los cazas Bf 109, que solo podían escoltar bombarderos sobre Inglaterra durante un breve período, fue una desventaja significativa. En contraste, la RAF, operando desde bases cercanas, podía repostar rápidamente y volver a la lucha. El sistema de radar británico, Chain Home, proporcionó advertencias tempranas de ataques entrantes, permitiendo a la RAF movilizar eficazmente sus defensas. Para septiembre de 1940, la incapacidad de la Luftwaffe para asegurar la superioridad aérea se hizo evidente. A pesar de su superioridad numérica, los alemanes no pudieron infligir una derrota decisiva a la RAF. Las altas pérdidas sufridas por la Luftwaffe, junto con la resistente defensa de la RAF, llevaron al aplazamiento y eventual cancelación de la Operación León Marino. La batalla de Gran Bretaña fue un golpe significativo a las ambiciones expansionistas de Hitler y el primer gran revés para la Luftwaffe. Blitzkrieg desde arriba. El bombardeo implacable de la Luftwaffe. Las campañas de bombardeo de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial fueron una demostración de poder bruto e intención estratégica. Estas campañas, que abarcaron varios teatros europeos, fueron una mezcla de precisión táctica y destrucción indiscriminada, dejando un impacto duradero en la trayectoria de la guerra. El ataque comenzó con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Los bombarderos de la Luftwaffe, como el Heinkel G-111 y el Junkers Ju-87 Stuka, llovieron destrucción sobre Varsovia, causando significativas bajas civiles. Este ataque no fue solo una operación militar, sino también una táctica psicológica, destinada a romper la voluntad de la resistencia polaca.
El bombardeo de Varsovia, donde se lanzaron más de 1000 toneladas de bombas, estableció un precedente para las futuras campañas de la Luftwaffe. Hermann Göring, el arquitecto de esta estrategia aérea, se jactó: nuestra Luftwaffe jugará un papel decisivo en la victoria. El Blitz, que duró desde el 7 de septiembre de 1940 hasta el 11 de mayo de 1941, vio a la Luftwaffe llevar a cabo bombardeos nocturnos sostenidos en Londres y otras ciudades británicas, incluyendo Coventry, Birmingham, Liverpool y Manchester. Inicialmente dirigidos a aeródromos de la RAF e instalaciones de radar, el bombardeo accidental de Londres, el 24 de agosto de 1940, desencadenó un ataque británico de represalia sobre Berlín. Furioso, Hitler ordenó una campaña de bombardeo concentrada contra las ciudades británicas. La Luftwaffe desató una serie de bombardeos nocturnos, con Londres soportando 57 noches consecutivas de ataques. Coventry, bombardeada el 14 de noviembre de 1940, se convirtió en sinónimo de los horrores del bombardeo aéreo, sufriendo daños extensos y bajas civiles. La escala de destrucción fue inmensa, con el Blitz resultando en más de 40.000 muertes civiles. Sin embargo, como declaró Winston Churchill, la nación británica está agitada por la ira y la resolución. En el este, el papel de la Luftwaffe en la Operación Barbarroja en 1941 marcó otro capítulo brutal. Ciudades como Leningrado y Stalingrado fueron sometidas a bombardeos implacables. El bombardeo de Stalingrado, que comenzó en agosto de 1942, convirtió la ciudad en un infierno ardiente, preparando el escenario para una de las batallas más brutales de la guerra. A pesar de los éxitos iniciales de la Luftwaffe, el duro invierno ruso y la resistente defensa soviética cobraron su precio. La estrategia de la Luftwaffe a menudo involucraba el ataque a civiles, un enfoque diseñado para desmoralizar al enemigo, pero que frecuentemente tuvo el efecto contrario. El bombardeo de Belgrado, el 6 de abril de 1941, donde cientos fueron asesinados, y el devastador ataque a Rotterdam, el 14 de mayo de 1940, que provocó la rendición holandesa, son ejemplos contundentes de esta táctica. La afirmación de Göring: pasaremos a la historia como los más grandes estadistas de todos los tiempos, o como sus mayores criminales, reflejó la naturaleza controvertida de estas campañas. A lo largo de la guerra, la Luftwaffe continuó innovando en sus tácticas y tecnología de bombardeo. La introducción del Fritz X, una de las primeras municiones guiadas de precisión, se utilizó eficazmente contra el acorazado italiano Roma en 1943. Sin embargo, la disminución de recursos, las mejoras en las defensas aéreas de los aliados y errores estratégicos finalmente erosionaron las capacidades de bombardeo de la Luftwaffe. Entre desierto y helada, los frentes variados de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. Las operaciones de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental y en el norte de África mostraron la versatilidad y los límites del poder aéreo de Alemania. Estas campañas, marcadamente contrastantes en ambiente y desafíos, fueron crisoles que pusieron a prueba la fortaleza y estrategia de la Luftwaffe. En los desiertos del norte de África, la Luftwaffe entró en la contienda en 1941 para apoyar al Afrika Korps, comandado por el zorro del desierto, Erwin Rommel. Las condiciones áridas de Libia y Egipto plantearon desafíos únicos, con tormentas de arena y calor extremo afectando el mantenimiento y rendimiento de las aeronaves. Aviones como el Messerschmitt Bf-109 y el Junkers Ju-87 Stuka fueron esenciales en proporcionar apoyo aéreo cercano. El Stuka, en particular, con su aterrador sirena de bombardeo en picado, se convirtió en un símbolo temido de la superioridad aérea alemana. Sin embargo, la batalla de El Alamein, a finales de 1942, donde la Luftwaffe luchó por apoyar las operaciones terrestres de Rommel, marcó un punto de inflexión. La Luftwaffe, luchando con largas líneas de suministro y creciente fuerza aérea aliada, finalmente no pudo evitar la derrota del eje. Rommel mismo reconoció la importancia de la superioridad aérea, diciendo: «La batalla es luchada y decidida por los intendentes antes de que comience el tiroteo». En el frente oriental, la Operación Barbarroja, en junio de 1941,
marcó el comienzo de una campaña brutal y vasta. La Luftwaffe lanzó extensas incursiones de bombardeo contra objetivos soviéticos, logrando un éxito inicial. Sin embargo, el duro invierno ruso, la inmensidad de la Unión Soviética y la inesperadamente fuerte resistencia de las fuerzas soviéticas plantearon problemas severos. La participación de la Luftwaffe en el sitio de Leningrado y la catastrófica batalla de Stalingrado, donde intentaron un reabastecimiento aéreo del Sexto Ejército cercado en el invierno de 1942, resaltó los límites del poder aéreo en condiciones tan duras. El fracaso en Stalingrado, que llevó a la rendición del Sexto Ejército, fue un golpe significativo, con Göring asegurando erróneamente a Hitler: «Mi Luftwaffe es invencible». En el norte de África, las operaciones de la Luftwaffe se complicaron aún más por la necesidad de controlar el Mediterráneo. El asedio de Malta, un baluarte británico crucial, se convirtió en un punto focal. A pesar de las repetidas campañas de bombardeo, en 1942, la Luftwaffe no pudo neutralizar la isla, impactando significativamente sus operaciones en África. El fracaso en asegurar Malta fue un error estratégico que obstaculizó la efectividad de la Luftwaffe en apoyar la campaña de Rommel. Las vastas distancias y el clima extremo del frente oriental exacerbaron los desafíos logísticos de la Luftwaffe. La batalla de Kursk, en julio de 1943, a pesar del despliegue de un gran número de aeronaves de la Luftwaffe, mostró el impacto menguante del poder aéreo alemán contra defensas soviéticas bien preparadas. Los sistemas antiaéreos cada vez más efectivos de los soviéticos y la creciente capacidad de la Fuerza Aérea Roja plantearon desafíos significativos. La incapacidad de la Luftwaffe para proporcionar apoyo decisivo en Kursk fue una señal reveladora de su influencia decreciente en el frente oriental. A lo largo de estas campañas, el personal de la Luftwaffe demostró habilidad y resistencia excepcionales. Sin embargo, enfrentaron desafíos constantes, incluyendo la alta tasa de pérdida de pilotos y aeronaves. Las escaseces de combustible y piezas de repuesto se volvieron cada vez más agudas a medida que la guerra avanzaba. La superioridad inicial de la Luftwaffe se erosionó gradualmente, dejándolos incapaces de mantener la superioridad aérea contra los aliados. La sombra de la Luftwaffe, de la historia a los medios de comunicación populares. La Luftwaffe, la rama de guerra aérea de la Wehrmacht alemana durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido un tema de fascinación perdurable en la cultura popular. Su representación en películas, libros, videojuegos y otras formas de medios ha evolucionado a lo largo de los años, reflejando a menudo las complejidades y controversias que rodean su papel histórico. En el cine, la Luftwaffe a menudo ha sido retratada como una fuerza formidable, con películas que se centran tanto en sus avances tecnológicos como en las historias humanas de sus pilotos. Uno de los primeros ejemplos es La Batalla de Gran Bretaña, 1969, una película que ofrece una narración dramatizada de la famosa batalla aérea de 1940. Con escenas que presentan aviones como el Messerschmitt Bf-109 y el Heinkel G-111, la película combina detalles históricos con una narrativa atractiva. Más recientemente, Dunkerque, 2017, de Christopher Nolan, retrata el papel de la Luftwaffe en la evacuación de Dunkerque de 1940, mostrando intensos combates aéreos que subrayan el terror y el caos de la guerra. La literatura también ha profundizado en la narrativa de la Luftwaffe. Libros como El primero y el último, 1954, de Adolf Galland, un general de la Luftwaffe, ofrecen una perspectiva interna de las operaciones y tácticas de la Fuerza Aérea. Mientras tanto, novelas como Piece of Cake, 1983, de Derek Robinson, ofrecen relatos ficticios ricos en detalles históricos, pintando un vívido cuadro de las batallas aéreas sobre Europa. El impacto de la Luftwaffe se extiende a los videojuegos, donde a menudo se la retrata con una mezcla de precisión histórica y libertad creativa. Títulos como Il-2 Sturmovik, 2001, y la serie War Thunder presentan a los jugadores simulaciones detalladas de aviones de la Luftwaffe, permitiéndoles experimentar la intensidad del combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Estos juegos, aunque principalmente son entretenimiento,
también sirven como plataformas interactivas para comprender los aspectos tecnológicos y los desafíos de la aviación en tiempos de guerra. Los documentales y series de televisión han contribuido significativamente a la representación de la Luftwaffe. El documental El mundo en guerra, 1973-74, proporciona una cuenta histórica completa de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo análisis perspicaces de la estrategia y efectividad de la Luftwaffe. Series de televisión como Dogfights, 2006-2008, utilizan CGI para recrear famosas batallas aéreas que involucran a la Luftwaffe, aportando un nuevo nivel de detalle visual y emoción a los eventos históricos. En juguetes y modelos, la Luftwaffe también ha dejado su huella. Los modelos a escala de aviones como el Focke-Wulf FW-190 y el Junkers U-87 han sido populares entre los aficionados, reflejando un interés en los aspectos técnicos de estas máquinas. Estos modelos, aunque recreativos, a menudo llevan a los entusiastas a una exploración más profunda de la historia y el diseño de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Fénix de las cenizas. El renacimiento de la Fuerza Aérea Alemana. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania enfrentó la colosal tarea de reconstruir su ejército bajo la vigilancia de las potencias aliadas. La reformación y evolución de la Fuerza Aérea Alemana, conocida como la Luftwaffe, después de 1945, es una historia de resurgimiento, transformación y lucha con un legado complejo. Después de la guerra, Alemania quedó en ruinas, tanto física como políticamente. La Luftwaffe, una vez símbolo del poder militar alemán, fue disuelta tras la rendición incondicional de Alemania. Los términos del Acuerdo de Potsdam y las políticas de desarme subsiguientes prohibieron a Alemania tener una fuerza aérea. Durante casi una década, Alemania permaneció sin una fuerza aérea, mientras los recuerdos del papel de la Luftwaffe en la guerra permanecían en la conciencia pública. El punto de inflexión llegó con la escalada de la Guerra Fría. La amenaza percibida de la Unión Soviética llevó a las potencias occidentales a reconsiderar su postura sobre el rearme alemán. En 1955, la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, se convirtió en un Estado soberano y se unió a la OTAN. Este momento crucial marcó el comienzo de la formación de la nueva Fuerza Aérea Alemana, conocida como Luftwaffe, un nombre que heredó de su predecesora, a pesar del bagaje histórico asociado con él. Los primeros años de la Luftwaffe reformada se centraron en establecer una capacidad aérea defensiva alineada con las necesidades estratégicas de la OTAN. La introducción de aviones como el F-80 y 4 Thunderjet hecho en Estados Unidos y más tarde el F-104 Starfighter representó una nueva era en la aviación alemana. Estos aviones estaban muy por delante de los aviones propulsados por hélices de la era de la Segunda Guerra Mundial, significando un cambio hacia la guerra aérea moderna. Sin embargo, el F-104 Starfighter, apodado el Hacedor de Viudas, estuvo envuelto en controversia debido a un alto número de accidentes, planteando preguntas sobre la prisa en reconstruir la Luftwaffe. El ministro de Defensa alemán, Franz Josef Strauß, defendió la decisión, declarando: «El F-104 es el mejor caza bombardero del mundo». Las décadas de los 60 y los 70 vieron a la Luftwaffe continuar creciendo y modernizándose. La introducción del F-4 Phantom II y el Tornado en la década de los 80 mejoró aún más sus capacidades. La Luftwaffe también comenzó a participar en misiones internacionales, significando un cambio de una postura puramente defensiva a un papel más activo en la seguridad global. El Eurofighter Typhoon, introducido a principios de los años 2000, epitomizó esta modernización, mostrando tecnología avanzada y capacidades multirol. La participación de la Luftwaffe en misiones internacionales marcó una importante desviación de su pasado. En la década de los 90, la Luftwaffe participó en operaciones en los Balcanes, imponiendo zonas de exclusión aérea y proporcionando ayuda humanitaria. Este papel continuó en el siglo XXI con la participación en Afganistán y la lucha contra ISIS, reflejando el compromiso de Alemania con la paz y la seguridad internacionales. Cuando el sol se puso el 8 de mayo de 1945, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa,
El legado de la Luftwaffe yacía en los escombros de un continente marcado por el conflicto. Desde las agresivas tácticas de Blitzkrieg que asombraron al mundo a finales de los años 30 hasta las desesperadas batallas defensivas en los cielos sobre Alemania en los últimos días de la guerra, la historia de la Luftwaffe es una de ascenso rápido y caída dramática. En palabras de Winston Churchill, la era de la dilación, de las medias medidas, de los expedientes calmantes y desconcertantes, de los retrasos, está llegando a su fin. En su lugar, estamos entrando en un periodo de consecuencias. La historia de la Luftwaffe, cargada de ingenio y tragedia, sirve como un severo recordatorio de esas consecuencias, resonando a través de la historia como un testimonio de las alturas de la innovación y las profundidades de la guerra.